Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este video vamos a desarrollar este ejercicio de física en el cual observamos un cajón en reposo sobre este plano horizontal y me piden encontrar la fuerza mínima que debemos aplicar al cajón para empezar a moverlo, ¿correcto? Si observamos el gráfico nos damos cuenta que tenemos como dato el coeficiente estático y también observamos que la fuerza F forma con la horizontal un ángulo θ, ¿correcto? Lo que vamos a hacer ahora es dibujar la fuerza de gravedad del cajón. Entonces dibujamos la fuerza de gravedad del cajón, que debe de ser vertical hacia abajo. Nosotros tenemos como dato que la fuerza de gravedad del cajón es W. Colocamos entonces que esta fuerza de gravedad es W. A continuación vamos a descomponer esta fuerza F en su componente horizontal y vertical. Para eso necesitamos que esta fuerza se encuentre imaginariamente en un rectángulo. Muy bien, ya tenemos a la fuerza F encerrado en un rectángulo imaginario, ¿correcto? Lo que vamos a hacer ahora es descomponer esta fuerza F. Vamos a dibujar su componente horizontal. Desde su mismo inicio de la fuerza F dibujamos la componente horizontal. Muy bien, ya dibujamos la componente horizontal de F. Ahora vamos a dibujar la componente vertical de la fuerza F. Obviamente también se debe de dibujar desde el mismo inicio de la fuerza F. Muy bien, ya dibujamos la componente vertical de la fuerza F. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar el valor de la componente horizontal de la fuerza F, y también debemos encontrar el valor de la componente vertical de esta fuerza F. Para ese propósito nos vamos a apoyar en este ángulo que es 90 grados, ya que vertical con horizontal forman 90 grados. Y también vamos a utilizar resolución de triángulos rectángulos. ¿Cómo podemos calcular esta componente horizontal? Lo podemos calcular de la siguiente manera. Colocamos el lado dato, que en este caso sería la hipotenusa. Colocamos el lado dato F multiplicado por una razón trigonométrica que se genera de la siguiente manera: lo que quiero entre lo que tengo. Si te das cuenta, yo lo que quiero es el cateto adyacente de θ y lo que tengo es la hipotenusa. Adyacente entre hipotenusa genera la razón trigonométrica coseno del ángulo con el que estamos trabajando, coseno de θ. De igual manera vamos a encontrar el valor de la componente vertical, que es igual a la medida de este cateto, ¿correcto? Si nosotros calculamos este cateto, estamos encontrando el valor de la componente vertical. ¿Cómo se puede encontrar este cateto? Nuevamente, por resolución de triángulos rectángulos, copiamos el lado dato F multiplicado por una razón trigonométrica que se genera dividiendo lo que quiero entre lo que tengo. Si te das cuenta, lo que yo quiero es el cateto opuesto de θ y lo que tengo es la hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa generan seno. Seno del ángulo con el que estoy trabajando, seno de θ. Y como te decía, el valor de este cateto va a ser igual al valor de la componente vertical. Copiamos entonces por aquí que la componente vertical tiene un valor de F multiplicado por el seno de θ. Muy bien, ya hemos encontrado entonces el valor de las componentes de la fuerza F. No olvidar que al momento de realizar la descomposición nosotros no tenemos que olvidar de la fuerza F. Pero tranquilo, porque ahora nos quedan estas dos componentes para trabajar. Vamos a borrar esta parte para no confundirlo con la solución, ¿correcto? Muy bien, ahora vamos a dibujar la fuerza de rozamiento, que debe de tener una dirección horizontal a la izquierda. ¿Por qué razón? Porque observamos que la fuerza F intenta moverlo hacia la derecha. Entonces vamos a dibujar la fuerza de rozamiento. Estamos dibujando la fuerza de rozamiento, que debe de ser horizontal hacia la izquierda. Muy bien, acabamos de dibujar la fuerza de rozamiento. De igual manera vamos a dibujar la fuerza normal, que debe de ser vertical hacia arriba. Estamos dibujando la fuerza normal, que es vertical hacia arriba. Muy bien, ahora vamos a realizar el siguiente análisis. Como nosotros queremos que el cajón se empiece a mover, obviamente eso va a suceder cuando la fuerza de rozamiento no soporte más oposición. Quiere decir que esta fuerza de rozamiento estático va a llegar a su máximo valor. ¿Correcto?
Ahora, ¿cuál es la fuerza que va a hacer que la fuerza de rozamiento alcance su máximo valor? Si observamos esta fuerza horizontal F coseno de teta dirigido hacia la derecha, es la fuerza que va a lograr que el cajón empiece a moverse. ¿Y cuándo el cajón se va a empezar a mover? El cajón se va a empezar a mover cuando esta fuerza F coseno de teta sea igual o mayor a la fuerza de rozamiento estático. Una vez que esta fuerza F coseno de teta sea igual o mayor a esta fuerza de rozamiento estático, podremos afirmar que el cajón va a empezar a moverse. Entonces, igualamos F por coseno de teta con la fuerza de rozamiento máximo. Con esta igualdad ya estamos garantizando que el cajón empezará a moverse. Sigamos trabajando, copiamos F multiplicado por el coseno de teta igual a la fuerza de rozamiento máximo, que se calcula como fuerza normal multiplicado por el coeficiente de rozamiento estático. Ahora, si nos damos cuenta, nosotros necesitamos la fuerza normal. La fuerza normal lo podemos encontrar en el equilibrio que hay en la vertical, ya que el cajón solo se empezará a mover en la horizontal, ¿correcto? Entonces, en un costado podemos trabajar el equilibrio que hay en la vertical. En la vertical observamos dos vectores que se dirigen hacia arriba y un vector que se dirige hacia abajo. Los dos vectores que se dirigen hacia arriba deben de ser iguales al vector que se dirige hacia abajo. De esa manera podemos garantizar el equilibrio en la vertical. Copiamos entonces que la fuerza normal más esta componente vertical que es F seno de teta debe de ser igual a la fuerza de gravedad del cajón, que es W. Si nosotros queremos la fuerza normal, lo que debemos de hacer es este más F seno de teta, llevarlo al otro lado de la igualdad, pasará restando. Encontramos entonces que la fuerza normal es igual a W menos F seno de teta. Muy bien, ya tenemos la fuerza normal, lo podemos reemplazar en la ecuación que estamos trabajando. Reemplazando entonces vamos a tener F coseno de teta igual a la fuerza normal multiplicado por el coeficiente de rozamiento estático. Copiamos la fuerza normal, que es equivalente a W menos F seno de teta. Todo el multiplicado por el coeficiente de rozamiento estático, que lo tenemos como dato y es mu. Lo que vamos a hacer ahora es que este mu multiplique a cada uno de ellos. Vamos a encontrar entonces que F coseno de teta es igual a este mu luego de multiplicar con W menos F seno de teta. Mu por W es W mu, y mu por menos F seno de teta será menos F mu seno de teta. ¿Correcto? Ahora lo que voy a hacer es que este menos F mu seno de teta se vaya al otro lado de la igualdad, pasará como más F mu seno de teta. Copiamos entonces F coseno de teta más F mu seno de teta. Y esto será igual a W mu. Ahora, de ellos dos lo que vamos a hacer es factorizar un F. Y dentro del paréntesis se copiará coseno de teta más mu seno de teta igual a W por mu. Como nosotros queremos encontrar la fuerza F, todo este paréntesis que está multiplicando a F lo vamos a mandar al otro lado de la igualdad, pasará dividiendo. Vamos a encontrar que F es igual W mu dividido entre coseno de teta
más mu seno de teta. Esta igualdad lo vamos a copiar aquí arribita para tener más espacio para trabajar, ¿correcto? Entonces estamos encontrando que f es igual a w multiplicado por mu dividido entre coseno de teta más mu seno de teta. Debemos de recordar que a nosotros nos están pidiendo encontrar el valor mínimo de la fuerza F. Nosotros vamos a buscar el valor mínimo de la fuerza F. Ahora, ¿de quién va a depender que esta fuerza F sea mínimo? Si te das cuenta, ¿a qué es igual esta fuerza F? En el numerador, W y mu son constantes, quiere decir que ya son valores definidos. Entonces de ellos no va a depender que esta fuerza sea mínimo, y nos damos cuenta que en el denominador aparece coseno de teta más mu seno de teta. Es esta expresión que nosotros debemos de analizar. Para que una fracción sea mínima y dependa del denominador, nosotros debemos de garantizar que el denominador alcance su máximo valor. Nuevamente analizamos, para que una fracción sea mínima, si no depende del numerador, el denominador tiene que ser máximo. Siendo el denominador máximo, hace que toda la fracción alcance su mínimo valor. Entonces la tarea será maximizar esta suma, ¿correcto? Vamos a trabajar entonces esta suma por acá. Vamos a borrar esta parte. Copiamos entonces la expresión que nosotros queremos maximizar. Nosotros queremos maximizar coseno de teta más mu seno de teta. Convenientemente lo que voy a hacer es copiar primero mu seno de teta y luego más coseno de teta. Bueno, esta parte también lo voy a borrar, ya que esta parte ya lo hemos trabajado, ¿sí? Para recordar algunos conceptos trigonométricos. Borramos entonces. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer acá es recordar lo siguiente. Vamos a recordar que cuando nosotros tenemos un a seno de teta más b coseno de teta, se puede expresar como la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado multiplicado por el seno del ángulo que aparece, en este caso teta, más un ángulo desconocido. ¿Correcto? Ahora, si nosotros queremos encontrar este ángulo desconocido, ese ángulo se puede encontrar relacionando a y b. Entonces, en esta expresión que nosotros queremos maximizar, vamos a utilizar lo que acabamos de recordar. Tenemos como coeficientes a mu y a este 1 que acompaña el coseno de teta. Entonces, esta suma se puede expresar como la raíz cuadrada de mu al cuadrado más 1 al cuadrado multiplicado por el seno del ángulo que aparece, que es teta, más un ángulo desconocido. Si te das cuenta, ahora la expresión que nosotros queremos maximizar va a depender del seno de todo este ángulo. Nuevamente vamos a recordar otra herramienta trigonométrica, ¿correcto? Ya recordamos esta herramienta, ahora vamos a recordar la siguiente herramienta. Nosotros sabemos que el seno de cualquier ángulo, en este caso vamos a colocar beta, tiene como valor mínimo al menos 1 y como valor máximo al 1, ¿correcto? Vuelvo a repetir, el seno de cualquier ángulo tiene como su valor mínimo al menos 1 y como su valor máximo al 1. Si nosotros queremos maximizar toda esta expresión, que depende del seno de todo este ángulo, del ángulo teta más phi, que no va a ser necesario encontrarlo. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos que el seno de cualquier ángulo como mínimo es menos 1 y como máximo es 1. Justamente yo quiero maximizar esta expresión y depende del seno. Para poder maximizar esta expresión necesitamos maximizar este seno. ¿Cuál es el máximo valor del seno de cualquier ángulo? Es 1. De esa manera estamos maximizando esta expresión. Entonces, la raíz cuadrada de mu al cuadrado más 1 al cuadrado por 1 será igual a la raíz cuadrada
de mu al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros queremos encontrar f mínimo, será igual a w por mu dividido entre esta expresión que ya la hemos maximizado, dividido entonces entre la raíz cuadrada de mu al cuadrado más 1. Entonces la clave para este ejercicio sería la E. Marcamos la clave. Muy bien muchachos, muchas gracias por su atención.